Queridos hermanos, muy buenas noches. Es un gusto poder estar en contacto con todos ustedes para compartir la bendita palabra de Dios. Ustedes saben muy bien que en esta sección de nuestra iglesia y nuestros programas estamos hablando sobre la casa del Señor y en la última entrega hablamos de cuando el Señor edifica la casa. Esta parte de la casa del Señor, esta sección es cuando todas estas serie de mensajes es cuando el Señor edifica su casa. Y lo primero que dijimos la semana pasada es que cuando el Señor edifica su casa, la edifica sobre la base de la obediencia, de una iglesia obediente. Y hoy quiero compartirle de que cuando el Señor edifica la casa, también lo hace sobre la base del perdón. Por eso quiero hablarle en esta oportunidad sobre el perdón y el futuro de nuestra ciudad. El poder redentor de Dios se libera cuando hay reconciliación y perdón entre la gente. Los individuos, las personas, las familias, las iglesias e incluso la atmósfera de la ciudad puede cambiar cuando se libera el perdón. Cuando esta manifestación de gracia es derramada, los principados, las potestades, son neutralizadas casi siempre, sin ni siquiera tener que reprenderlas en el nombre del Señor Jesucristo. Mire usted la importancia que tiene el perdón en nuestra actividad diaria, nuestra actividad cotidiana. Mi primer punto es el poder del perdón. Quizá no hay nada que tipifique más el poder limpiador y transformador de Dios con el que se experimenta cuando una persona recibe el perdón de Dios. Cuando usted llega a Cristo, se da cuenta de la inmensidad de sus pecados y recibe el perdón de la gracia. Cuando usted experimenta eso, entonces ahí se da cuenta del poder transformador que tiene el poder de Dios y el perdón de Dios sobre su vida. Es el poder de una nueva vida, de nuevas esperanzas, hay nuevo gozo en el corazón de la persona. Es como un río de vida fluyendo de nuevo en medio de tierra árida, un corazón reseco que está endurecido y está amargado. El perdón es la esencia misma de la restauración. Y yo quiero compartirle algunos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. El primer ejemplo es el Señor Jesucristo en la cruz. Y usted puede encontrar en el Evangelio de San Lucas, bueno, en todos los evangelios, pero en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34, la primera parte, dice que el Señor Jesús oraba y decía, ahí colgado en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento, cuando Jesús está orando esta oración desde la cruz, registra la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 15, lo puede luego si quiere usted buscar en su Biblia, que todo principado y poder demoníaco que se había infiltrado en la relación del hombre con Dios, dice la palabra que fue despojado de su autoridad e influencias dañinas sobre el hombre cuando Cristo Jesús pronuncia esa oración. El poder del perdón hace nulo el poder del diablo y de sus demonios. Cuando fueron enterrados los clavos en las manos y en los pies de nuestro Señor y Salvador, y cuando Él rogó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, las puertas del infierno quedaron desbloqueadas. Las tumbas, dice la Biblia, se abrieron, el velo del templo, del lugar santísimo se rasgó, el cielo mismo se abrió. Todo por causa de su perdón. Hay un tremendo poder en el perdón. Lo mismo sucede cuando nosotros decidimos perdonar a quienes nos hayan dañado deliberadamente o no deliberadamente. El perdón es la esencia del mensaje del Señor Jesús. Una de las verdades más fundamentales de nuestra fe es que a través de Cristo Jesús hemos recibido perdón de Dios
por nuestros pecados. Y gracias a esa gracia de Cristo para con nosotros, nosotros también podemos y debemos perdonar a otras personas. El segundo ejemplo que le propongo es el caso de Esteban. Esteban formaba parte de la iglesia primitiva, él era uno de los diáconos predicadores del Evangelio de la primera iglesia luego de que se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y registra la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 57 al 56, lo que sucede luego de que Esteban ha testificado de Cristo, le ha hablado a la gente del poder de Dios, de la palabra de Dios, del perdón que hay en la persona del Señor Jesús. Todos los que estaban allí no se habían juntado de buena gana para escuchar a Esteban, sino que lo que querían era matarlo. Entonces dice la palabra de Dios que cuando Esteban termina de predicarles, hablarles del amor y de la gracia de Dios en Cristo Jesús, dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, lo cual equivale a que murió. O sea, lo mataron a piedrazos. Estaban asesinándolo este grupo de personas por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, por dar las buenas nuevas de salvación de Dios al hombre. Y mientras lo están matando, él hace una oración y dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice la Biblia que estaba allí un joven llamado Saulo de la ciudad de Tarso, quien consentía en que se le diese muerte a Esteban. Este Saulo era perseguidor de la iglesia de Cristo y arrestaba a los cristianos y los maltrataba porque quería acabar con el Evangelio, quería acabar con el nombre de Jesús, quería acabar con la vida de cada uno de los cristianos. Pero mientras él vio a Esteban sufriendo tal castigo y él oyó las palabras que Esteban dijo, la imagen de Esteban puesto de rodillas y la oración de Esteban fue algo que quedó grabado en la retina de sus ojos y sus palabras quedaron grabadas en sus oídos. Porque las palabras que Esteban estaba diciendo no era Dios castígalos, mira lo que me están haciendo, Señor, págales de la misma manera, sino que él de rodillas oró y dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Muy probablemente el perdón de Esteban a sus asesinos fue la puerta que comenzó a abrirse para que el corazón endurecido de Saulo de Tarso pudiera luego encontrarse con Jesús, porque luego él se encuentra con Jesús. Y luego de encontrarse con Jesús, su vida fue transformada por el poder del perdón para convertirse en el gran apóstol San Pablo, que prácticamente todos los que me oyen conocemos. Otro ejemplo más que le puedo proponer es el ejemplo de Jacob y Esaú. Estos eran hermanos. Se habían separado hacía muchos años. Jacob era el hermano menor, había tomado la bendición del padre, se la había robado por engaño a Esaú, su hermano, y tuvo que huir de su casa bajo la amenaza de su hermano. Su hermano Esaú dijo, el día en que mis padres mueran, yo voy a darte muerte, yo te voy a matar. Y entonces Jacob tuvo que huir de la casa. Han pasado ya muchos años y entonces ahora dice la palabra de Dios que en Génesis 33, busque este relato allí, Esaú va a encontrarse, con su hermano Jacob y va con un número de unos 400 hombres, todos hombres armados. Entonces Jacob pensó inmediatamente, mi hermano viene a tomar venganza y a cumplir lo que él dijo, porque sus últimas palabras que yo escuché hace como 20 años atrás es, cuando te vea la próxima y mis padres hayan muerto, yo te voy a dar muerte también a vos. Pero
Sucede lo siguiente: al encontrarse Jacob con el endurecido Esaú, lo que hace Jacob es postrarse 7 veces en señal de arrepentimiento, pidiéndole perdón a su hermano. Y cuando Esaú, que era un hombre duro, un hombre rústico, ve esto, sale corriendo, se baja de su caballo y sale corriendo y abraza a su hermano, y ambos lloran, uno abrazado al otro, juntos, llorando por el perdón que uno había pedido y el perdón que el otro había otorgado. Cuando nosotros deseamos caminar hacia el arrepentimiento y la reconciliación, incluso un hombre tan endurecido como Esaú puede ser tocado por Dios. Dele a Dios la posibilidad de que Él obre con su Espíritu Santo en los corazones de otras personas mientras usted extiende el perdón sin consideración del daño que usted haya sufrido. El cuarto ejemplo que yo le propongo es el ejemplo de José. José de la Biblia, en el libro de Génesis también está la historia de la familia de Jacob, y uno de los hijos de los menores se llamaba José. José era un hombre elegido por Dios para propósitos y planes muy grandes, pero la familia no lo entendió así. Y cuando José hizo mención de sus planes a su familia, la familia le tenía envidia, le tenía celos, muchos más sus hermanos todavía. Entonces, cierto día ocurre que los hermanos eran pastores de ovejas y José va con ellos, y entonces cuando ellos lo ven toman la decisión de matarlo, pero después resuelven no matarlo, sino venderlo a un grupo de mercaderes que justamente iban pasando por ahí. Por causa de la envidia y los celos que tenían, lo que hicieron fue vender a su propio hermano. Y José fue vendido a este grupo de mercaderes, y estos mercaderes llegaron a Egipto, se lo vendieron al capitán del ejército del faraón, y estuvo trabajando José en la casa de este capitán, y luego, injustamente por acusaciones falsas, fue enviado a la cárcel y pasó varios años en la cárcel, y parecía que los propósitos de Dios para su vida nunca iban a llegar a cumplirse. Por el contrario, parecía que cada vez estaban más lejos, pero dentro de la mente de Dios las cosas estaban funcionando en tiempo y forma, porque llegó el momento en que José fue sacado de la cárcel, llevado luego delante de Faraón, interpreta unos sueños, le da un consejo a Faraón, el rey de Egipto, que era considerado un dios para ellos, y entonces el propio Faraón se da cuenta de que en José había un espíritu superior a todos los magos y astrólogos y personas que se dedicaban a estas cuestiones oscuras allí en Egipto. Y entonces el propio rey dice: ¿dónde vamos a hallar otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y lo pone a José como gobernador de todo Egipto. Luego de esto viene hambre sobre toda la tierra de Egipto y todas las naciones de alrededor. Y José era el encargado de, primero, antes de que vinieran los años del hambre, vinieron años de abundancia. Entonces, de cultivar la tierra, hacer que la tierra produjera, y él tuvo sabiduría porque vio lo que se venía y preparó alimento para soportar el hambre que vendría durante 7 años sobre toda la tierra. Así que José era el gobernador de toda la tierra, era considerado como un rey, era el segundo en autoridad después de Faraón. Y dice la Biblia que llegó el día, estando allí en Egipto, que vinieron los hermanos de José a comprar alimentos porque ellos también tenían hambre. Y para resumir la historia, porque la historia es realmente hermosa, pero es un poco larga, dice la palabra de Dios que José reunió a sus hermanos en una sala, y entonces hizo que saliesen todos los demás y solamente quedó él con sus hermanos. Y dice que comenzó a llorar a los gritos. Y en lugar de reprocharles a sus hermanos los malos tratos que habían tenido para con él, los celos, la envidia, el haberlo vendido y todos los sufrimientos que él pasó, esto está comprendido en el capítulo 45, versículo 1 al 7, pero yo voy a resumir la idea. Dice la palabra de Dios: y dijo José a sus hermanos: yo soy José,
yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. No hubo amargura, no hubo venganza, no hubo ninguna palabra de enojo que procediera de su perdón. Mi querido hermano, cada vez que nosotros perdonamos como lo hizo José, hay preservación de vida. Piénselo y póngalo en su corazón. Mi segundo punto es, cada hombre libere a su hermano. El perdón es el espíritu mismo del cielo. Piense, el perdón es el espíritu mismo del cielo. El perdón era el centro del mensaje del Señor Jesús y tiene que ser nuestro mensaje y nuestro estilo de vida también. El poder que se libera en el perdón es realmente un arma poderosa en la guerra para salvar a nuestras ciudades, no solo una persona o una familia, sino nuestras ciudades. Lo que quiero compartirle ahora se encuentra comprendido en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 34. No voy a poder leerle todo el capítulo porque sería muy extenso. Tengo que apelar a que usted pueda leerlo luego en su casa, pero sí le voy a citar los versículos, algunos versículos sí se los voy a leer. Este capítulo de historia revela el impacto del perdón en grande sobre toda una ciudad. Recién le dije, no solo sobre una persona, no solo sobre una familia, sino sobre toda una ciudad. Y usted que está orando por la ciudad y que está clamando a Dios por la ciudad, sepa que estos son ingredientes, elementos esenciales para el obrar del Espíritu de Dios en nuestra ciudad. ¿Cuáles son estos elementos a los que me estoy refiriendo? La obediencia, de la que hice mención la semana pasada, y ahora el perdón. Tiene que haber verdadero perdón entre los hermanos. Tenemos que aprender a perdonar nuestras ofensas, las que nos hacemos mutuamente, perdonarnos. Jeremías 34:1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, ha venido, acercado a Jerusalén y a las ciudades de Judá para destruirlas. El pecado de toda la nación los ha puesto en una situación muy desfavorable, porque siempre, entre paréntesis, siempre el pecado nos pone en una posición desfavorable frente a Dios y favorable para el diablo. El diablo encuentra asidero, encuentra un lugar cuando hay pecados en el corazón de nuestras vidas y cuando hay falta de perdón, hay un lugar para Satanás, el diablo. Aquí en la historia encontramos que la ciudad de Jerusalén y los moradores de Judá no tienen fuerzas, están en vergüenza. Los enemigos se han levantado contra ellos, los superan en número, obviamente los superan en fuerzas, pero Dios tiene un plan. Y lo encontramos en Jeremías, capítulo 34, versículos 6 al 10, donde dice esto, se lo resumo. Dios les dice que perdonen y dejen en libertad a sus hermanos, a quienes han hecho siervos y esclavos. Esta enseñanza había sido dada por Dios hacía cientos de años atrás, pero ellos no habían cumplido con esta palabra. Esto fue enseñado por allá por el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15, versículo 1 al 18, donde Dios les habla de que tienen que perdonar a los esclavos. Una cosa es haber perdido en la guerra y por lo tanto convertirse en esclavo de un enemigo, pero otra muy diferente es convertirse en esclavo de su propio hermano. Sin embargo, este tipo de servidumbre ya estaba previsto por Dios en la ley de Moisés. La deuda de un hombre podía hacerlo esclavo de otro hombre, y eso era lo que había sucedido en Jerusalén y en las ciudades de Judá. Sin embargo, según la ley de Dios, cada 7 años los judíos que eran esclavos debían ser liberados
y cada 50 años debían regresárseles todas las propiedades originales que a ellos les pertenecían. Espero haber sido claro con eso. Cada 7 años el esclavo era liberado y cada 50 años le tenían que devolver las propiedades. Si él perdió las propiedades o las tuvo que vender para salir de deudas o quedó preso o quedó deudor o quedó esclavo y tuvo que perder todo, en el año 50 tenía que recuperar y se le devolvían absolutamente todas las cosas. Pero no obstante, la palabra de Dios en todos los años desde que se instituyó esta ley llamada la ley de la remisión, que era la ley del perdón o la ley de la liberación, Israel no ha celebrado ese jubileo. Solo en raras ocasiones un individuo ha sido dejado en libertad. En raras oportunidades un esclavo fue dejado libre. Pero en el tiempo en que Jeremías habló esta palabra al rey, toda la nación, dice la Biblia, obedeció y dejaron libres a sus siervos, que eran sus hermanos. Cuando Jeremías habló, ellos obedecieron. Los israelitas no solo se perdonaron mutuamente, sino que también hicieron un pacto ante Dios de liberarse mutuamente. Esto está en Jeremías 34:18. Y el resultado fue que cuando ellos perdonaron a sus hermanos y los dejaron en libertad, el Señor se llevó al rey de Babilonia, que los estaba atacando, se lo llevó lejos y la guerra se terminó. Jeremías 34:21. Hermano, así como ellos estaban bajo la amenaza del ejército de Babilonia, nosotros también estamos en una batalla espiritual. Nuestras ciudades están siendo saqueadas por Satanás, el diablo y sus ejércitos, sus demonios. Los poderes demoníacos de la inmoralidad y la rebelión, la idolatría, las drogas, el satanismo, la codicia, la degeneración moral o sexual, el asesinato de los vivos y de los que están por nacer y el miedo están devorando nuestras comunidades. A menos que el Señor actúe en conjunto con una iglesia obediente y perdonadora, nada bueno sucederá en nuestras ciudades. Así que tenemos que ponernos de pie en el nombre del Señor y comenzar a actuar como el Señor quiere que actuemos a través del perdón. Entienda esto, cada relación humana, sea personal o colectiva, debe estar bajo el cobijo del amor. Claro está que nosotros, creo yo, no tenemos con nadie una relación amo-esclavo, pero nuestra opinión imperdonable acerca del agresor lo hace esclavo junto con su ofensa en nuestra memoria. Puede que no tengamos ningún esclavo, ningún siervo, pero sí lo tenemos en nuestro corazón cuando no perdonamos una ofensa. Este es un principio bíblico de vida. Donde no hay amor por necesidad debe haber ley. Y donde hay ley, hay tanto deuda como deudores. El amor trasciende la cuenta de nuestras deudas. El amor se rehúsa a tomar en cuenta el mal sufrido. Eso es lo que enseña la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13. Bueno, ¿cómo trataremos con las deudas entonces? El Señor enseñó que la falta de perdón nos hace pecadores y que el Padre tampoco nos perdonará a nosotros. Cuando perdonamos, somos perdonados por Dios. Dijo Jesús en Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No piense que nuestras ciudades no tienen remedio. Usted que está orando o usted que ya no tiene ganas de orar porque dice, no hay remedio para mi ciudad. No piense que no hay remedio. El remedio está cuando la casa del Señor, que es la iglesia de la ciudad, se vuelve a Dios para obedecer su palabra con la firme decisión de cancelar toda ofensa o todo pecado hecho contra ella, contra la iglesia, sea en forma general o en forma individual. Todo pecado que fue hecho contra usted, todo pecado que fue hecho contra mi iglesia, contra mi persona, tiene que ser cancelado. Si han pecado contra usted, contra mí, contra nosotros, decidamos simple y sencillamente perdonar, como Dios el Padre nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. El último punto es cayeron de la gracia. Volvemos a la historia de
Jeremías 34. El Señor le dio a los judíos una última oportunidad de arrepentimiento, pero cuando sus enemigos se fueron, ellos dejaron libres a los esclavos, hicieron un pacto con Dios y los enemigos se fueron. Y cuando ellos vieron que los enemigos se fueron y que la opresión que había sobre ellos fue quitada, regresaron a sus hermanos a la esclavitud otra vez. Jeremías 34:11 dice, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Bajo el temor de muerte liberaron a sus hermanos esclavos. Ahora que la amenaza de muerte ha sido quitada por Dios, regresaron otra vez al egoísmo. Hermano, cuando el amor disminuye, aumenta la actividad demoníaca. Cuando el amor aumenta, aumenta el perdón y disminuye la actividad demoníaca. Cuando disminuye el amor, entonces aumenta la actividad demoníaca. En Jeremías 34, 17 al 22, ahí encontramos que Dios le dice al rey y a los moradores de Judá y de Jerusalén que ahora Nabucodonosor, que se había ido, iba a regresar e iba a destruir la ciudad. Si ellos se hubieran mantenido en el perdón, las cosas hubiesen sido diferentes. El Señor les dio exactamente lo que ellos le dieron a los demás. Ellos hicieron esclavos a sus hermanos y sus enemigos los hicieron esclavos a ellos. Lo irónico del final de la historia es que cuando el pueblo, el rey, los príncipes, serían los hijos, los nobles de la ciudad, parte del ejército, los ricos de la ciudad, fueron llevados cautivos por el rey de Babilonia, el rey mismo de Babilonia dejó libres a los pobres, que eran los que estaban en esclavitud, los que eran siervos. Y dice la Biblia, y les dio tierras para que trabajaran con libertad y con tranquilidad. Los que no quisieron obedecer y decidieron guardar el rencor, el resentimiento y no perdonar a sus hermanos, fueron llevados cautivos. Y los que estaban cautivos fueron puestos en libertad. ¿Sabe? Hace, no recuerdo cuántos años atrás, un hermano de nuestra iglesia dejó de asistir, de una de nuestras iglesias, dejó de asistir a las reuniones. Y a veces para algunos es común faltar un domingo. No era común que este hermano faltara y faltó un domingo. No pregunté absolutamente nada. Digo, bueno, puede haber tenido algún contratiempo. Cuando faltó el segundo domingo le preguntó a su esposa, su esposo, ¿qué sucedió que no ha venido? ¿Está mal? ¿Está enfermo? No, está en casa. Ah, se quedó en la casa, me resultó extraño. Y entonces, pero ¿por qué no ha venido? Sabe él. Yo ya no le digo más nada, que haga como él le parezca. Y entonces le dije, dígale que yo voy a hablar, esta semana lo voy a ir a visitar. Entonces lo llamé al otro día y acordamos juntarnos y charlar. Llego a su casa, entro y entonces ahí está la mesa, lo primero que me encuentro, y él ha puesto el equipo de mate. Yo no sabía qué era lo que íbamos a hablar, realmente no sabía cuál era la causa por la cual este hermano no estaba congregándose. Entonces, él comienza a hablar, que para eso habíamos ido, así que él está parado frente a mí, yo estoy sentado. Y entonces él comienza a hablarme y manifiesta todo su enojo y que no quiere ir más a la iglesia, no quiere ir más a congregarse porque no calza conmigo. Y entonces la expresión con la que termina su conversación es: yo estoy convencido que mientras usted esté en la iglesia, yo no puedo formar parte de la misma iglesia. O es usted o soy yo. La idea es: o se va usted o me voy yo. Y yo no entendía realmente por qué era el enojo que había hecho yo para que el hombre estuviera tan enojado, no había causa. Y entonces oraba mientras él hablaba y digo: Señor, este hombre está muy enojado. Y si yo tratare de darle alguna respuesta, se va a enojar más. Y si tratar de hacerlo razonar, no va a razonar porque está realmente muy sacado, estaba muy enojado. Y entonces, Señor, no sé qué hacer. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo simplemente esto: pedile perdón. Y yo reaccioné dentro mío, digo: perdón, perdón, ¿por qué? Si no sé ni lo que le he hecho.
No entiendo de qué tengo que pedirle perdón. Y vuelve otra vez a sonar la voz del Espíritu de Dios hablando a mi corazón, a mis pensamientos. Solo pedile perdón. Entonces, sentado en la silla, él estaba de pie, había estado moviéndose de un lado para otro, porque estaba muy enojado. Y entonces yo levanto mi cabeza y lo miro a los ojos y le digo, hermano, solo puedo decirle perdón, perdóneme. Perdóneme por no ser el pastor que usted necesitaba. Perdóneme por no ver su necesidad. Le pido perdón. Y no dije más nada. En ese momento el hombre fue quebrantado y comenzó a llorar. Y entonces yo me puse de pie y nos abrazamos y él lloraba y comenzó a decirme, no me haga caso, pastor, yo estoy loco, el que está mal soy yo, le pido perdón, he sido yo, pastor. Bueno, nos abrazamos y que estableció una relación fraternal muy linda por varios años. Ahora, lo que yo quiero decirles es que a veces no tenemos demasiadas explicaciones. No hay explicación a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, perdonando a quienes le habían hecho tanto daño, entre los que estábamos nosotros también, o lo que hizo Esteban, o lo que sucedió con Jacob y Esaú, José y sus hermanos. Pero esta historia se repite a diario. No hay que pedir mayores explicaciones. Lo único que hay que hacer es hacerle caso a la palabra de Dios. Mi querido hermano, la historia de nuestras ciudades todavía no se termina de escribir. Si hay cancelación de la deuda, si hay perdón del ofensor, del que pecó contra usted, del que lo traicionó, también puede venir liberación. En donde prevalece el amor, las fortalezas del infierno serán derribadas y los ejércitos espirituales que rodean nuestra ciudad serán vencidos. Esta liberación de poder divino reside ahora mismo en la capacidad que tenemos nosotros como iglesia, como casa del Señor, que tenemos de liberar a otra persona de la deuda u ofensa o pecado que hayan cometido contra usted o contra mí o contra todos nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es perdonar a nuestro deudor o a nuestros deudores y mantener la actitud del perdón. Es hora de orar a Dios. Si usted entendió la palabra, ore conmigo de corazón esta sencilla oración y diga así: Padre, hemos pecado contra ti y contra nuestros hermanos. Por nuestra falta de misericordia y la dureza de nuestro corazón hacia nuestros hermanos, le hemos dado acceso al diablo en la iglesia y en nuestras ciudades también. Perdónanos, Señor, con toda sinceridad. Hacemos un pacto de perdón contigo y con todos los hombres, y a medida que mostramos misericordia con quienes pecaron contra nosotros y nos ofendieron deliberadamente o no, derrama, Señor, tu misericordia sobre nuestras ciudades, sobre nuestras iglesias, sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso y santo de Jesús nuestro Señor, a quien queremos agradar siempre. Amén y amén. Por tanto, nunca callaré. A ti cantaré. Te alabaré. Gloria a mí. Cantaré, te alabaré, gloria mía. Mi querido hermano, espero que usted y yo pongamos en práctica la palabra de Dios, que no sea para nosotros esta como una leccioncita más de vida cristiana,
sino que pienso yo en tantas personas hermosas que conforman nuestra iglesia. Me refiero a usted que me está escuchando, que ama la ciudad, que ora por la ciudad, que ama a su familia, que quiere que se salven, porque ese es el corazón de la Escritura, ese es el corazón de Dios, que dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso usted constantemente ora al Señor para que algo suceda en la familia y no se conforma solamente con enterarse que ese familiar por el que ora fue alguna vez a la iglesia o va como por compromiso o mantiene una actitud de religiosidad, pero usted en su interior sabe que no es realmente salvo porque no tiene un compromiso verdadero con la persona del Señor Jesucristo. Y usted ora y usted clama al Señor. Junto con eso, hermano, liberemos los aires, la atmósfera de nuestra ciudad. Si hay algo en nuestro corazón que debemos resolver, resuélvalo. Si hay alguna obediencia a la que no estamos haciendo caso, empiece a obedecer. Si hay alguien a quien hemos atado en nuestros pensamientos a través del rencor, la amargura, el enojo, el resentimiento, el orgullo, suéltelo en el nombre del Señor Jesús, porque va a destruirse usted, va a destruir a su familia y va a hacer daño a la iglesia donde usted asiste y por la iglesia por la que usted ora. No está haciendo bien a la ciudad. La iglesia tiene que ser el centro del perdón y de la manifestación de todo lo bueno de Dios para nuestra ciudad. Donde usted se encuentre, hermano, tome la decisión. Sería, creo que usted lo entiende como yo, imposible que nosotros esperemos un avivamiento y que Dios edifique la iglesia sobre la base de la falta de perdón, del enojo, del resentimiento. Eso es inconcebible. Y usted, que es espiritual y entiende las cosas espirituales, sabe que eso es imposible. Vamos a orar al Señor por nuestras ciudades, vamos a orar por nuestras familias, para que Dios derrame bendición sobre ellos, que Dios derrame bendición sobre su vida en el nombre del Señor Jesucristo, que esta palabra se haga real en el corazón de cada uno de los que la han oído. Espíritu de Dios, toma esta enseñanza y que penetre en lo profundo del corazón, el entendimiento sea abierto, sea hecha la luz en el nombre de Jesús y sean puestos y revelados ahí en nuestra mente los nombres de las personas que quizá por poco, por mucho tiempo hemos atado en nuestros pensamientos y en nuestro corazón y no hemos dado lugar al perdón. Señor, queremos perdonar y que tu Espíritu gobierne nuestras vidas. Soltamos a esas personas en el nombre del Señor Jesucristo para que ellos también puedan encontrarse contigo, para que el Espíritu de Dios tenga acceso también sobre ellos para obrar con libertad y que toda tiniebla sea quitada, que penetre la luz del Espíritu Santo derribando argumentos que Satanás, el diablo, levantó en la mente de cada una de estas personas a las que nosotros hicimos esclavos, incluso de personas que quizá ni conocemos, pero que indirectamente hemos esclavizado en nuestra ciudad por no obedecer tu palabra. Señor, que entre tu Espíritu Santo a las familias, a cada vida en particular, que entre a nuestras ciudades, que tu bendición se establezca, que haya una revelación nueva de la persona gloriosa de Jesucristo. Padre, que en esta misma hora muchos corazones y los que escucharán mañana, Señor, porque hay un cambio en el ambiente, la atmósfera espiritual, comiencen a ser libres y a recibir de la gracia y del perdón y del favor de Dios, y que todo engaño y que toda mentira sea descubierta y la verdad de Cristo sea revelada y el amor y
el perdón de Dios el Padre por medio de Jesús sea manifestado, sea hecho luz en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido con los centenares de hermanos que oran por las ciudades y por sus familias. Yo me sumo a la oración de estos hermanos y hermanas que interceden por nuestras ciudades constantemente, Señor, y pido que tu gracia y tu favor sean notorios, se manifiesten en nuestras ciudades y traigas un tiempo de reavivamiento sobre cada ciudad donde hay una iglesia que decide perdonar en el nombre del Señor Jesús. Y que esto redunde para la gloria y la honra de Jesucristo el Señor. Y cuando veamos la gente regresando a ti, el perdón establecido en las ciudades, las relaciones rotas, arregladas, las familias restauradas, vamos a decir que tú lo hiciste y vamos a darte solo la gloria a ti, porque nada bueno pudimos hacer si no fue por tu instrucción y por tu Espíritu Santo que nos trajo el conocimiento y nos dio el entendimiento. Te damos gracias, Padre, bendecimos el nombre de Jesús y en tu nombre bendigo tu iglesia, cada uno que nos ha sintonizado, nos está escuchando en esta hora. Sea tu bendición y tu Espíritu Santo manifestándose en esta misma hora, en esa casa, en ese vehículo, en ese cuarto, donde se encuentre, en el nombre de Jesús y para gloria de su nombre. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, les enviamos un abrazo enorme con la esperanza en el Señor de volver a vernos pronto congregados en un culto para la gloria del nombre del Señor Jesús. Reciban saludos de toda la familia pastoral, saludos míos también, que el Señor les bendiga y nos encontramos dentro de poco. Por tanto